¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Senado Noticias. Vamos a estar revisando la actualidad legislativa, el trabajo de la Sala del Senado, los proyectos que se despacharon y además el avance en comisiones. Para comenzar, les vamos a contar que durante esta semana se aprobó por la Sala del Senado una iniciativa que permite el retiro de fondos previsionales para enfermos terminales. ¿De qué se trata este proyecto? Lo vemos en la nota. Como un proyecto de humanidad fue definida la iniciativa que permite el retiro de fondos para aquellos pensionados del sistema de AFP que padezcan alguna enfermedad terminal. Con esta iniciativa podrán disponer del dinero como excedentes de libre disposición, manteniendo los recursos necesarios para financiar una renta temporal por 12 meses que sea igual a la pensión básica solidaria. Este proyecto define al enfermo terminal como aquella persona con una enfermedad o condición patológica grave de carácter progresivo e irreversible, sin tratamiento específico curativo o que permita modificar su sobrevida, o bien cuando los recursos terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces y con una expectativa de vida inferior a 12 meses. Poder generar condiciones, por lo menos de cierto nivel de tranquilidad para quienes deben enfrentar esta grave enfermedad terminal y fundamentalmente para su familia. Además de sostener la pensión básica, los afiliados deberán dejar fondos equivalentes a 436.000 pesos destinados a una cuota mortuoria, exceptando a quienes reciban pensiones de sobrevivencia o reciban ya una pensión básica solidaria según sea el caso. El Senado debatió sobre el proyecto y lo despachó con votos favorables de la unanimidad de los presentes en la sesión. Además, se validó una modificación realizada en la Cámara Alta que permitirá la entrada en vigencia del proyecto con mayor prontitud. Tiene que ver con el progreso de un mejor sistema de seguridad social en nuestro país y donde sin duda esta dimensión que será perfeccionada con el transcurso del tiempo, con una mayor institucionalidad, hoy sin duda fija las condiciones muy importantes que permiten a quienes padezcan de una enfermedad terminal, de una renta, de un ingreso. Dejando establecido el silencio positivo. En caso de que no haya respuesta dentro del plazo, que es muy acotado de 7 días, se va a entender que se ha aprobado la solicitud. En cifras correspondientes al año 2019, se dio a conocer que unas 46.000 personas padecerían algún tipo de cáncer y si se considera otras enfermedades, la cantidad de personas se duplica. El proyecto fue respaldado luego por la Cámara de Diputados, por lo que quedó en condiciones de transformarse en ley. Y continuamos avanzando porque durante esta semana también se realizó la 10ª versión de Congreso Futuro, una instancia donde se invitó a evitar la incertidumbre. Fue precisamente el lema de este año 2021. Y quien estuvo muy pendiente durante toda esta semana fue el periodista Cristian Reyes, con quien tomamos contacto de inmediato para conocer más detalles del balance de esta actividad. Cristian, ya estamos contigo. ¿Qué tal, Valeria? Tal como lo mencionaban, evitar la incertidumbre fue la invitación que nos hizo este Congreso del Futuro 2021, una oportunidad donde tuvimos precisamente la invitación para escuchar las ponencias de 4 premios Nobel, al menos 80 expositores, 700 especialistas. Hablaba en torno a esta actividad con el leitmotiv de la pandemia, que fue sin duda lo que motivó mayores puntos de análisis a propósito de la situación que vive, por supuesto, Chile y el mundo a esta altura. Salud mental, ciencia, sociedad, ficción, medio ambiente, sustentabilidad y sobre todo el devenir del ser humano, tanto en soledad como en comunidad, fue parte precisamente de lo que abarcó gran parte de los temas. De una forma, a propósito de la pandemia, semipresencial también, priorizando el modo de videoconferencia y en el nodo central, aquí en Espacio Riesgo, con las debidas precauciones, pero también con presencia, sumando la región metropolitana, de 10 regiones del país, 10 zonas que también de forma paralela fueron desarrollando distintos paneles y actividades. Recordemos lo que fue parte de la invitación principal, el día 1, precisamente, con el titular de la Comisión de Desafíos de Futuro, el senador Guido Giardi, y también, por supuesto, el presidente de la República, evaluando el crecimiento que ha tenido esta actividad en los últimos 10 años. Quiero empezar por reconocer y valorar la evolución que ha tenido el Congreso del Futuro en sus primeros 10 años de vida. Este Congreso partió como un seminario científico convencional y se ha transformado en un mega evento científico. El futuro no es lo que va a pasar, el futuro es lo que vamos a hacer.
tenemos, por lo tanto, un desafío gigantesco como humanidad. De nosotros depende si vamos a resolver la crisis ecológica de pandemia y de cambio climático. De nosotros depende de lo que hagamos ahora. Si no hacemos lo que tenemos que hacer hoy día, la humanidad va a colapsar. Conferencias sin derecho de autor, ojo con ese punto, lo cual los pone también a disposición de todos quienes quieran visitar las distintas plataformas donde se han dado precisamente estas charlas en los últimos 10 años del Congreso de Futuro y en sus medios asociados, entre ellos también, por supuesto, el canal del Senado. 4 jornadas tuvimos, 29 paneles también, más los que se dividieron en regiones, donde hubo 2 grandes grupos. Los 2 primeros días se trató de abordar la incertidumbre y tanto el miércoles como el día jueves ya más bien pensando en las proyecciones de lo que viene más adelante. Por supuesto, hubo charlas magistrales que marcaron la pauta de cada día y a continuación revisamos precisamente parte de algunas de ellas. Sucede que estamos limitados por pocos trasplantes disponibles y no es posible que todo el mundo tenga uno. Y entonces supe que los órganos tenían que venir de personas que fallecieron de cierta forma, que no tuvieran otras enfermedades, que fueran jóvenes y murieran en un hospital. Había demasiadas condiciones. Lo que hacemos es como una biopsia, como quitar un lunar y a partir de esas células creamos células madre que pueden servir para un órgano específico. Todos acudimos al gobierno en el evento de la pandemia, así como lo hicimos en el evento de la crisis mundial financiera, y el gobierno en Estados Unidos no fue capaz de responder de manera efectiva, pero la ironía era que los mercados tampoco fueron capaces de responder, que al mismo tiempo que el neoliberalismo estaba hablando de los mercados y debilitando a los gobiernos, de hecho, se estaban debilitando los mercados mismos. Cuando uno establece un nuevo conocimiento, uno no sabe realmente qué es lo que va a hacer la sociedad con ello. Está claro que cuando uno habla de planetas, de estrellas, toca algo altamente emocional como es la vida. Uno tiene que tener presente estas posibilidades y debido a que hay tantos planetas, uno mira y dice, bueno, quizás este podría ser un lugar adecuado para desarrollar la vida, mandar una misión y ver que si hay un lugar para ello, quizás encontrar algún rastro de vida antigua. En Agujeros de gusanos y viajes a través del tiempo, todo comenzó en una conversación con Carl Sagan en su película Contacto, y una cosa que hemos aprendido es que desde el momento en que un agujero de gusano se convierte en una máquina del tiempo, podría autodestruirse. Pero quedaba una pregunta, ¿era la explosión lo suficientemente grande como para destruir el agujero de gusano? Y me quedó claro, luego de largas discusiones con mi querido amigo Stephen Hawking, de que no sabemos la respuesta. La respuesta se mantiene firmemente aferrada al agarre o en un conjunto de leyes de la física que todavía no entendemos, llamadas leyes de la gravedad cuántica. Les reiteramos una vez más, el material disponible tanto de esta edición como de las ediciones anteriores de los últimos 10 años están disponibles en congresofuturo.cl y en las plataformas también del Senado. Mención especial de prensa y en nuestra programación que incluye entrevistas a algunos expositores también de forma directa, quizás más extendida de los espacios que tuvieron en los propios paneles y también contenidos que estarán rotando en nuestra programación. Atentos a las evaluaciones finales que seguramente serán en los próximos días y donde, como les decía, se agregó una 5ª jornada relativa al cambio climático. 10 años entonces del Congreso de Futuro, buena evaluación realizada al menos acá en el nodo central en Espacio Riesgo y bueno, estaremos atentos sin duda a lo que serán más evaluaciones que llegarán seguramente en los próximos días. Adelante ustedes en Valparaíso. Muchas gracias, Cristian Reyes, por este reporte. Ahora nosotros continuamos avanzando porque en la sala del Senado también se analizó una iniciativa respecto a la modernización de las policías. Finalmente se rechazaron las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputadas y Diputados. Por lo tanto, el proyecto quedó en condiciones de ir, pero a una comisión mixta. Los detalles en la nota. Las protestas sociales y la represión policial que se vieron confrontadas a partir de octubre de 2019 dieron cuenta de la necesidad de modernizar a las policías, sobre todo a carabineros encargados del orden público. Si bien por un lado los protocolos y la estrategia operativa están en la mira, por el otro están los temas de probidad y transparencia a raíz de los millonarios fraudes que la justicia ha investigado al interior de Carabineros. De ambos temas busca hacerse cargo un mensaje que ingresó al Ejecutivo y que volvió al Senado para su discusión en tercer trámite. No hemos logrado llegar a ese consenso.
Y uno de los principales objetivos es la reforma de Carabineros, la modernización de las policías en general, ¿cierto? Y sabemos que cualquier política pública en materia de seguridad pública solo podrá ser exitosa y permitirá el retroceso de la delincuencia si contamos con instituciones policiales robustas, eficientes y eficaces que sean capaces de hacer frente a los desafíos actuales y responder a las expectativas de la ciudadanía. Durante la sesión se dio cuenta de los cambios que tuvo el proyecto en la Cámara de Diputados, entre los que se destaca la supresión de normas que disponían el deber de cumplir principios de probidad administrativa por parte de personal de Carabineros y la PDI. Asimismo, se eliminó la obligación de elaborar un plan estratégico de desarrollo policial, por lo que el proyecto fue rechazado de forma unánime y deberá constituirse una comisión mixta. Si aprobáramos tal cual esto, significaría tener un proyecto que no dice nada en realidad. Y por lo tanto creo que hay que conversar para avanzar en una modernización y dentro de la agenda completa que tenemos sobre el tema de seguridad. Será en esta instancia que representantes de cada una de las cámaras buscarán llegar a un acuerdo del que también deberá participar el Ejecutivo. Y nos mantenemos en la sala porque también se revisó el proyecto que moderniza la Dirección del Trabajo. Este fue respaldado por el Senado por la unanimidad. Posteriormente pasó a tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados y quedó en condiciones de convertirse en ley de la República. ¿Cómo se dio esta tramitación? La vemos en el informe. Facilitar la mediación, fiscalización laboral y la tramitación electrónica son los principales objetivos del proyecto que moderniza la Dirección del Trabajo. La repartición deberá contar con una plataforma digital para la comunicación con trabajadores y empleadores. También se incorporan actualizaciones a los contratos de trabajo, como la obligación de agregar un correo electrónico que asegure la comunicación entre ambas partes. La digitalización trasciende sus principales funciones, como la mediación laboral, que es reformulada por el proyecto. Se apunta a la resolución de conflictos por medio de acuerdos, colaborando con las partes y buscando que lleguen a una salida por sí mismas. Quería destacar el reforzamiento de lo que tiene que ver con conciliaciones y acuerdos. La posibilidad de que la ADT incluso pueda contratar asesores externos, especialistas, para asesorar en casos de huelga, me parece también que le va a hacer un gran bien a todo el proceso de negociación sindical en nuestro país. Según el proyecto, la Dirección del Trabajo podrá convocar a las partes a una mediación, agregándose un tipo adicional de resolución de conflictos. Otro de los temas que generó debate en la sala del Senado dice relación con las empresas de menor tamaño. Por ejemplo, se rebajan las multas a las microempresas por infringir las normas laborales a un rango de entre 1 a 5 UTM. Además, se crea la unidad de atención a la micro, pequeña y mediana empresa para promover y facilitar el cumplimiento de las normas laborales por parte de estas, atendiendo de manera especializada sus necesidades y requerimientos. Finalmente, el texto que llega es algo que se ha consensuado, que se ha trabajado con quienes viven en lo cotidiano en el servicio, creo que le aporta un valor. Ese protocolo que fue suscrito el 16 de abril del 2019 y que nos permite hoy día sacar adelante este texto. El mensaje enviado por el Ejecutivo también incorpora asignaciones a los trabajadores de planta relacionados con la calidad del servicio, los cargos de responsabilidad y los turnos que estos pudieran cumplir. El Senado respaldó de manera unánime el proyecto y luego la Cámara lo aprobó en tercer trámite, quedando en condiciones de transformarse en ley. Y la Comisión de Educación y Cultura durante esta semana tuvo una sesión especial para analizar el proceso que se llevará a cabo para el inicio del año escolar 2021, que según el ministro de la cartera comenzará el 1 de marzo. Más detalles en la nota. El 2020 fue un año distinto. La pandemia por coronavirus obligó a diversas áreas a adaptarse a una nueva normalidad para seguir operando. Así lo hicieron los establecimientos educacionales. El 16 de marzo se suspendieron las clases presenciales como medida preventiva y el retorno nunca se concretó en su totalidad. De cara al inicio del nuevo año escolar, la Comisión de Educación y Cultura realizó una sesión especial, instancia donde se hizo un balance, se plantearon inquietudes y se conocieron los protocolos de funcionamiento que van a estar sujetos a las restricciones sanitarias. Esto luego del anuncio del Ministerio de Educación del inicio del año escolar para el 1 de marzo. Viviendo una crisis
con anterioridad a la pandemia, y bueno, hoy día la tarea, ¿no es cierto?, es cómo mantenemos a flote el sistema sin que los problemas que todos conocemos se profundicen. Esto de insistir con un retorno a clases en el mes de marzo sin condiciones adecuadas parece solo un eslogan y no hacerse cargo de los problemas que son evidentes en materia educacional, y uno de ellos tiene que ver con las brechas. El Ministerio legítimamente ha señalado, como corresponde, de que en marzo se inicia el año escolar. Ahora, ¿cómo se inicia el año escolar? Obviamente eso hay que definirlo, hay que conversarlo y hay que verlo. La realidad del coronavirus, ¿no es cierto?, a lo largo y ancho del país tiene fases distintas. Por su parte, el ministro de Educación, junto con dar a conocer las prioridades legislativas, como el proyecto de subvención escolar preferente y de kinder obligatorio, señaló que es necesario ampliar la oferta de proyectos educativos con el fin de cubrir las necesidades de los estudiantes. El ministro Figueroa se refirió además a la importancia de las clases presenciales, una prioridad, aseguró, para todos los establecimientos del país, quienes ya entregaron una planificación 2021 para operar. El 20% de los colegios señaló estar en condiciones de recibir a sus estudiantes todos los días, otro 20% todas las semanas, pero en jornadas separadas, un 40% alternando los días o semanas, y el porcentaje restante combinando ambos elementos. Nosotros tenemos que preocuparnos de hacer todos los esfuerzos para que de distintas maneras, en distintos ámbitos, en distintos lugares, todos los niños tengan el máximo de oportunidades y las brechas que se van manifestando y que se profundizan lamentablemente se reduzcan al máximo. Fueron varios los temas que quedaron pendientes, los que serán abordados en una próxima sesión. Se planteó además poder incorporar en la discusión a la Subsecretaría de Telecomunicaciones con el fin de abordar las brechas digitales que durante esta pandemia se han incrementado. Avances en materia de salud y también en adulto mayor fueron parte de los otros temas analizados en el trabajo de comisiones que ampliamos en el siguiente bloque legislativo. La Comisión de Salud del Senado respaldó por la unanimidad de sus integrantes el proyecto que establece un estándar especial en relación al acompañamiento de infantes y dispone un mandato general de trato digno y respetuoso a quienes acompañan a pacientes hospitalizados o sometidos a prestaciones ambulatorias. La moción fue impulsada por un grupo transversal de parlamentarios, la senadora Marcela Sabat, Carolina Goich, Ena von Baer y los senadores Francisco Chaguán y Guido Girardi, y pretende que mientras un niño o niña menor de 7 años esté en un centro hospitalario, pueda estar acompañado con su madre, padre o tutor, al que le deberán prestar una atención digna y respetuosa. El proyecto ahora deberá ser visto en la sala del Senado. Yo voto a favor, pero estoy de acuerdo con Ena de que nosotros tenemos todo un sistema institucional, yo estoy hablando de un sistema público, que no está concebido a esta dimensión. Entonces, a futuro vamos a tener que pensar en el desarrollo y la implementación o la construcción de hospitales y de servicios públicos que den cuenta de esto. Y a mí también me hubiera gustado que en esta etapa de la tramitación este proyecto tuviera mayor fuerza, pero tal cual como plantea la senadora von Baer, eso requiere del patrocinio del Ejecutivo. Lo que me planteó el subsecretario es que lo que pensaban hacer era un catastro de cuál era la situación de los recintos asistenciales públicos en esta materia. Luego de una serie de audiencias, la Comisión de Adulto Mayor aprobó la idea de legislar del proyecto presentado por el Ejecutivo, que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad de adulto mayor. La iniciativa, que fue presentada en contexto de pandemia, pretende avanzar hacia una cultura inclusiva de la vejez a través de una política pública actualizada, acorde con estándares internacionales. La comisión acordó poder reunirse a la brevedad con la primera dama Cecilia Morel, principal impulsora de esta iniciativa. ¿Cómo vamos a mirar esto a largo plazo? ¿Cómo al final vamos a hacer un entramado adecuado de políticas públicas que estén orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores
y que sea coherente también con los tratados internacionales en esta materia. Hoy día nos hacemos parte, ojalá, de un cambio radical en lo que va a significar la protección de derechos, la incorporación efectiva de los adultos mayores a la sociedad. Así que absolutamente a favor. En una nueva sesión de la Comisión de Agricultura se aprobó en general y en particular el proyecto de artículo único que modifica la Ley 19.162 para aumentar sanciones a quienes adulteren o falsifiquen información en el sistema de trazabilidad del ganado y la carne. Dentro de las modificaciones se incrementaron las multas, pasando de un tope de 100 UTM a 500 UTM y a 1000 UTM en el caso de que el incumplimiento sea grave y reiterado. Además, se aprobó en estos casos establecer la prohibición de los infractores para desempeñarse en el sector. Y ahora continuamos con las noticias, pero con informaciones de actualidad, porque usted recordará que el presidente Sebastián Piñera hace algún tiempo anunció cuáles son las sedes en las cuales se va a trabajar y va a sesionar la próxima convención constitucional que va a estar encargada de redactar la nueva constitución para Chile. Uno de estos espacios es el Palacio Pereira y el otro es el Congreso Nacional, su sede en Santiago, donde funcionará el salón plenario, la sala de comisiones, subcomisiones y también el personal técnico y administrativo. La presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz, señaló que se pondrá a disposición todo lo necesario para el funcionamiento de la convención. Destacó además que esta será la primera carta fundamental que será redactada por la ciudadanía con participación paritaria y representación de los pueblos originarios. Cabe recordar que el próximo 11 de abril se realiza precisamente las elecciones de los convencionales constituyentes. Tenemos parte de las declaraciones de la presidenta del Senado. El Senado está comprometido con que este proceso sea exitoso. Pondremos a disposición de la convención todo lo que se necesite para contribuir a su funcionamiento. Estamos orgullosos y orgullosas de que los históricos salones del ex Congreso Nacional en Santiago albergarán las sesiones plenarias. Es un símbolo de la continuidad histórica de nuestra patria, de nuestra república. Lo que hemos sido, lo que somos y el nuevo futuro que escribiremos entre todas y todos. Recuerde que todas estas informaciones usted las puede ampliar diariamente en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, donde la invitamos a que reviva el trabajo de comisiones de la Sala del Senado. Todo eso usted lo puede encontrar en TV Senado Chile, donde además usted se puede suscribir de forma gratuita. De esta forma, entonces, llegamos al final de esta entrega de noticias. Muchas gracias por habernos acompañado y los dejamos invitados a que se queden en la programación del canal del Senado. Nos vemos la próxima semana.